pero las actividades están dentro de los modelos. Y esas actividades deben llevar responsables. Y cuando en el tiempo se van a empezar, desarrollar y culminar. No, yo les di esto. Chicos, hablen, por favor. Yo les di esto. Sí, pero muy por encima, creo. Me están haciendo kikiriwiki. Yo les di esto. Profesora, según la planificación, entonces sería desde el... Yo tengo un capture que está hasta el punto... Esa puerta y a ti te que quería empezar a explicar el punto 4. Le quiero decir. Ay, gracias, mi amor. Gracias. Tienes un punto positivo. Me iban a volver a hacer dar la clase. Claro, los martes viene poca gente porque están en paralelo con otra materia. Ajá, aquí. Organización de las actividades. Ajá. Organización de las actividades, la planificación de proyectos. Entonces, tenemos las actividades se deben organizar de forma que produzcan salidas tangibles, válidas para la gestión del progreso del desarrollo. Los hitos marcan el final de una actividad del proceso de desarrollo. Las entregas son resultados del proyecto que se entregan a los clientes. Cliente en este caso voy a ser yo. El proceso en cascada permite identificar de forma sencilla los hitos que marcan el progreso del proyecto. Calendario. Las suposiciones iniciales y el calendario deben ser pesimistas. Esto es para incluir unas días, semanas o un mes de holgura. Todo depende de la elasticidad que le den para entregar el proyecto. En seminario de investigación, a ustedes le solicitan que entreguen un calendario del trabajo de investigación. Debe haber suficiente holgura para evitar renegociación en la entrega, porque esto así evita molestias. Consiste en la organización temporal y asignación de recursos a las actividades de un proyecto. Pasos a seguir. Primero, determinación de las actividades a realizar, que ya las deben tener, asignación de tiempos estimados, asignación de recursos, organización temporal de las actividades. Proceso del calendario implica separar todo el trabajo de un proyecto en actividades complementarias y considerar el tiempo requerido para completar dichas actividades. Lo primero que ustedes hacen es identificar las actividades. Eso pueden ser los requisitos funcionales, no funcionales. La primera parte de lo que se conoce como análisis, pero eso va a depender del método de desarrollo que ustedes tomaron. Identificar dependencia de actividades, es decir, cuáles se pueden hacer en paralelo, cuáles hay que esperar que termine una para comenzar la otra. Estimar recursos para las actividades. Asignar personas a las actividades. Crear gráficos de proyecto. Redes de actividades, gráficos de barra. Estimar recursos para las actividades. Pueden ser recursos de software, recursos de hardware, o humanos. Permítanme. Representación gráfica. Se utilizan para ilustrar la agenda del proyecto. Permiten mostrar una vista de la división en tareas del proyecto. Las actividades no deberían ser demasiado pequeñas.
alrededor de una semana o más. Los diagramas de actividades muestran las dependencias de las tareas y el camino crítico, así como lo vieron en el modelo de procesos unificados, donde se veían las tareas, que algunas estaban en paralelo, otras estaban casi comenzando cuando otra terminaba. Los diagramas de barra muestran la agenda del proyecto. Grafos PER tienen datos de entrada, lista de precedencias del proyecto, asignación de tiempos y recursos a actividades. Proceso a realizar, representar grafo, cálculo de tiempo early last, cálculo de holgura, cálculo de camino crítico, confección de agenda. Diagrama Gantt, eje de coordenadas, representación, actividades o recursos. Eje de axisa, tiempo. Permite observar con detalle la evolución del proyecto. La herramienta de Microsoft Project permite generar automáticamente diagramas de Gantt y los de grafos de PER. ¿Ustedes han investigado con qué herramienta van a trabajar? Fíjense, esto es un diagrama de Gantt elaborado en Microsoft Project, pero es la misma interfaz en cualquier Project Manager. Del lado izquierdo se colocan las actividades y los nombres, o puede ser una actividad grande o un proceso grande, y dentro de ese proceso colocan las pequeñas actividades. Allí mismo se pueden colocar los nombres. O cuando señalen la duración de esa actividad, el nombre lo pueden colocar junto a esa actividad si la herramienta se lo permite. Fíjense aquí que en el 2 de septiembre, que dura aproximadamente 2 días, Carlos toma esa actividad y luego al terminar comienza con la actividad C. Y luego pasa a la D. Y Eli empieza en la B, en paralelo con la A. Al finalizar esa, luego termina para empezar otra fase. ¿Sí? Al terminar en la actividad B, Eli comienza otra actividad, Paco, es decir, otro integrante del grupo. Como pueden ver, aquí hay 3 integrantes del equipo. Si, por ejemplo, Eli falla en su actividad, afecta a Paco, porque Paco está esperando que Eli termine. Entonces es importante respetar las fechas de entrega para que otros puedan comenzar. ¿Preguntas? Problema de calendario. La tarea de estimar la dificultad del problema. Ya te doy la palabra, Gregory. Ya comencé la lámina, permíteme terminarla. Sí. La tarea de estimar la dificultad del problema y por lo tanto el coste asociado es bastante dura. La productividad no es proporcional al número de gente trabajando en una tarea. Añadir gente a un proyecto que va con retraso lo retrasaría más todavía debido a la sobrecarga en cuanto a las comunicaciones personales, algo que les había hablado anteriormente. Lo inesperado siempre ocurre, sobre todo un día antes de la entrega. Se debe tener esto en cuenta a la hora de planificar. ¿Preguntas? Gregory. Profe, yo tenía dudas sobre en este apartado porque, bueno, yo estaba leyendo acerca de la metodología de desarrollo, más que todo el proceso incremental, que es el que nosotros elegimos.
Y bueno, ahí como trabajan por incremento, trabajan una tarea y luego estiman por la tarea, quería saber qué tanto choque hay sobre, por ejemplo, si una tarea se puede dividir y decir que es una misma tarea, o sea, como complemento para poder lograr que la tarea se cumpla, o si debe ser, por ejemplo, se designa a alguien que haga la tarea designada y hasta que termine hacer la siguiente. Bueno, más que todo en el área de modelo. Sí, el calendario que me van a entregar es el calendario ideal soñado, ¿no? Van a colocar, porque recuerden que ustedes no tienen la experiencia con este equipo de trabajo. Entonces ustedes no van a saber con sus compañeros cuánto le van a responder. Entonces pongan un calendario ideal, así no se cumpla. Cuando ya uno trabaja por años con el mismo equipo, ya uno puede saber, o sea, uno le dan, mira, tienes un mes para entregar avances sobre esto. El equipo se reúne y uno más o menos sabe, fulanito, fulanito, fulanito. También es que están dedicados 100% a eso. Ustedes no. Ustedes son estudiantes que a lo mejor tengan trabajo, carga familiar y tienen otros proyectos, es decir, otras materias donde ustedes aquí de verdad tienen que comprometerse. Lo que pudieras hacer es que colocas incremento 1, tiene tantas fases y luego pasas a incremento 2, ¿sí? Y ponte que sean 3 y lo vas planificando allí a ver cómo te queda ese diagrama en las semanas que faltan por terminar el semestre. Edelín. Profe, disculpe, le quería hablar de la entregable 1. Disculpe que la interrumpa. Es que yo le entregué mis avances a mi compañero Moisés y decidimos de que para no equivocarnos en las letras, él iba a colocar solo el documento, pero yo lo apoyé en todo y tuve mi aporte, pero solamente va a aparecer él que haya entregado. ¿Va a haber problema ahí? Edelín, explícame algo. ¿Por qué si yo al principio de la clase abro la ventana para hablar sobre la evidencia 1 y nadie habla y a mitad del tema 2 vienen con esto? Explícame, porque ayúdame a entender. Ojo, lo estoy diciendo en buena onda. Disculpe, profesora, es que yo tenía esa duda porque, o sea, yo estaba No, conversando con mis compañeros mi y vida, amor, lo que yo quiero saber, ¿por qué tu duda no me la dijiste en el momento oportuno? Porque hay un tiempo para todo. O sea, no es que me molesta. Quiero saber para mejorar si el error fue mío. Yo al abrir la clase, yo le doy las bienvenidas. Buenos días, chicos. Hay dudas de la clase pasada para aclararla, cerrar ese ciclo y abrimos otro. Estoy explicando el calendario y vienes y tomas un tema que ya yo pasé, que es el de la duda de las evidencias. Y hubo mucho silencio. Y luego dije, bueno, hay algunos que tuvieron problemas, por favor hablen. Entonces no hablan. Entonces a mitad de la clase vienes y participas, sacas de onda el tema que estoy hablando, que es calendario del proyecto, para hablarme de una cosa que ya pasó. Cuéntame por qué. ¿Estabas desayunando, miedo escénico? Porque sí, un entraste aquí. poquito de pena de preguntarles, pero ajá, tenía que sacar la duda porque ya mi compañero se va a salir del grupo, entonces le quería preguntar, disculpe, en verdad. ¿Por qué? Ah, Moisés se va de la Profe, asignatura. recuerde, no, yo no me voy del grupo, Delin se explicó mal, me voy desde la llamada, acuérdese que yo los martes tengo que ir para la facultad, entonces Ah, en un rato salgo y yo le dije, ella me estaba comentando la situación y yo le dije, Berta, es verdad, pregúntale a la profesora sí, porque sí hay problemas, chicos, sí hay problemas. yo no había pensado pues en eso, yo andaba tranquilo escuchando su clase, pero Edelín me menciona que, capaz la profesora ve que como yo no escribí esto, pero yo Exacto, le no, dije, sí, ok, sí hay yo le problemas. explico. Lo que sucedió fue que Edelín me pasa lo que ella investiga, nosotros investigamos mi temita
y luego cada quien va leyendo y sigue investigando por su parte. Ella me envió una parte de los puntos. Brian murió, ¿verdad? ¿Cómo? Brian murió. Brian es el que está con ustedes. Sí, pero Brian no apareció en la última clase, pero de verdad que no le vi interés y al mismo tiempo sí apareció y yo le expliqué para que aportara, ¿no? Pero me dijo básicamente que no tenía nada en que podía aportar, porque véanse que para el último momento en el que apareció, lo único que nos faltaba era la justificación de la metodología, que eso la terminé escribiendo yo. Y un punto más, ahorita no recuerdo exactamente, pero ya son cosas muy avanzadas que alguien que no sabe o no ha visto la materia no va a entender. Entonces, aunque sea lo puse a investigar, pero no me escribió más. Ya, bueno, Eileen, hablamos por privado. Sí, lo he repetido varias veces, la metodología de trabajo es en línea. No es que yo le paso el material a fulanito, porque así como se lo pasaste, pudiste haber entrado y copiar el material en el, ¿cómo se llama? En lo que está compartido. Sí, sí afecta, chicos, porque a mis ojos solo trabajó entonces Moisés, pero después hablamos por privado. ¿Qué otra pregunta? No tengan miedo a preguntar en el momento oportuno y más si están en clase. Y si tenían esa duda, más bien deberían estar ahí como atentos a que yo haga la pregunta para avanzar, ¿sí? Para participar. Si yo no como gente, más bien yo quiero saber qué es lo que pasa para yo mejorar y hacer las correcciones que hayan que hacer. Si yo lo que quiero es que ustedes participen y aclaren las dudas. Ustedes participen cuando deban participar. Yo a veces pregunto, nadie me contesta y yo tengo que seguir adelante en mi vida, pero no después de un tiempo me vienes a preguntar por algo que ya murió el hito. Sí, entonces, bueno. Entonces, la regla es que todos tienen que participar en el documento. Esa es la regla. Y en base a esa regla es que yo voy a reagrupar, ¿sí? Los equipos. Ajá, continuamos. ¿Hay dudas sobre calendario del proyecto? Fíjense, se quedan callados. Profesor. No, profe, por mi parte yo no tengo dudas, yo estoy entendiendo perfectamente lo que está explicando. Ya. Quiero saber con qué herramienta colaborativa van a trabajar. Si no me toca a mí asignarla. Yo estoy, Moisés, por si acaso, ya abandonó la clase. Bueno. Gregory, cuéntame. Bueno, ya yo lo utilicé una vez, pero no era para esto mismo, pero va a trabajar con la herramienta de Trello. Bueno, pero Trello lo que te da acceso a Jalapi para el diagrama de Gantt, pero Trello como tal no te va a dar el calendario. Ve a ver ahorita mismo y nos comenta si te da la opción del diagrama de Gantt. Yo volví a entrar a Trello a ver si ya tenía la ampliación con referidos, pero ya la eliminaron, ya pusieron pago. Debe ser que estaba comenzando cuando yo era asidua de esa herramienta. Y obviamente subí mucho de nivel y tengo esa opción activa, pero para ustedes que van ingresando, no sé si han cambiado las políticas. Entonces, busquen por favor en las aplicaciones si les deja trabajar con el diagrama de Gantt, se los pido. Y así nos ahorramos un gran camino. Yo estoy tratando de grabar pequeños micros de la clase. Ahorita grabé lo del calendario del proyecto, entonces se lo subo a YouTube para que las personas que hoy faltaron puedan ver no la hora completa, sino lo que son los micros de clase. Pregunta, continuamos.
Gregory. Bueno, ya revisé y sí, hasta ahí está el calendario, me pide ya la versión premium. Es decir, sí está, pero te pide premium, te pide pago. Sí, es cierto, así me dice. Sí, cambiaron las políticas. Claro, cuando están comenzando todo es libre. Ya, yo porque gané por referido muchos accesos. Bueno, buscaremos otra, pero tiene que ser colaborativa. Comenzamos con gestión de riesgos. Actividad que concierne a la identificación de los riesgos y desarrollo de planes para minimizar sus efectos en un proyecto. Hablamos de riesgos, sobre todo en el modelo de desarrollo de espiral, de Pressman. Un riesgo es una probabilidad de que pueda ocurrir alguna circunstancia adversa. Los riesgos del proyecto afectan a la agenda o a los recursos. Los riesgos del producto afectan a la calidad o realización del desarrollo. Los riesgos del negocio afectan a la organización que desarrolla o que gestiona el proyecto. ¿Qué riesgos se pudieran ustedes conseguir en su proyecto? Cuéntenme. Pueden ser algún imprevisto. ¿Cómo cuál? Que un problema sea más difícil de lo que se pensaba y ocupe más tiempo. ¿Y en qué área sería eso? ¿En el área de las habilidades de desarrollo de software? Creo que sí. Ya, porque los riesgos ustedes los tienen que clasificar por área. Otro riesgo que pueden tener, y es el primero que ustedes vieron, es ¿qué pasa si uno de mis compañeros no aparece o aparece y no participa? Ese es un riesgo de recursos humanos. Un riesgo sumamente importante. Es el principal, diría yo. De hecho, ustedes saltaron en ese momento. Luego está el riesgo de las habilidades en el manejo de desarrollos de software, de base de datos. Luego pudiera estar el riesgo de la falta de electricidad. Ese es un riesgo. Luego está el riesgo de la falta de comunicación. El proceso de gestión de riesgos, identificación de riesgos, análisis de riesgo, planificación de los riesgos, monitorización de los riesgos. Entonces, primero ustedes los tienen que identificar, luego los analizan, planifican los riesgos y le hacen un seguimiento. ¿Por qué? Porque a cada riesgo ustedes tienen que prever una solución, una posible solución. Por ejemplo, con lo del recurso humano yo les dije, bueno, no se preocupen, porque entonces más adelante yo vuelvo a reorganizar los equipos. Entonces, para esa situación, yo tengo ya un plan. Ahora ustedes no manejarán cierta herramienta o cierto lenguaje, ustedes tienen que prever cómo lo van a solucionar. Haré un curso, haré unas prácticas para volverme más ágil, pero queda de ustedes cómo lo van a solucionar. Entonces deben identificar los riesgos, listarlos, analizarlos, listar las prioridades, planeación, anulación de riesgos y planes de contingencia, supervisión de riesgos, valoración de riesgos. Entonces, aquí se los identifiqué por área para que les sea más fácil. Los riesgos de tecnología, los riesgos de personal o recursos humanos, riesgos organizacionales. Antes los riesgos organizacionales nosotros incluíamos que
en la universidad se diera algún tipo de paro o extensión del semestre. Entonces era algo que se escapaba de las manos de ustedes, sino que estaba en la institución. Entonces eso era un riesgo. Riesgo de herramientas, riesgo de requisitos. Si los requisitos ustedes no los definieron bien al principio, eso es un riesgo bastante delicado. El riesgo de estimación de tiempo, estimación económica. Y aquí hay un ejemplo de análisis de riesgo. Después que ustedes los listaron, ustedes los van a colocar por tipo de riesgo y el posible riesgo. En cuanto a tecnología, puede ser que la base de datos utilizada no puede procesar muchas transacciones por segundo como se esperaba. Personas. Es imposible seleccionar personal con las habilidades requeridas para el proyecto. O sencillamente ustedes pueden decir el personal asignado, tal. Organizacional. Los problemas financieros en la organización causan reducciones en el presupuesto del proyecto. Herramientas. Las herramientas CASE no se pueden integrar. Requisito. Se proponen cambios en los requisitos que suponen rehacer el diseño. Estos posibles riesgos, ojo, son ejemplos. Ustedes tienen que adaptar a los suyos. Estimación. El tiempo requerido para desarrollar el software está subestimado. A lo mejor ustedes me dirán que uno de los riesgos es que ustedes no conocen cómo se manejan las reservas en los restaurantes, porque no han vivido esa experiencia, por decirles algo. Entonces, según el tiempo de riesgo, ustedes van a estimar la probabilidad y el efecto que puede surgir en el proyecto. Problemas financieros en la organización, probabilidad baja, pero de darse sería catastrófico. Todo esto porque muchos proyectos necesitan grandes servidores, router de comunicación y pagar unos servicios de comunicación. Problemas de selección de personal. Eso es una probabilidad alta de que falte. Y efectos catastróficos. Incluso aquellos que, por decirlo así, no tengan servidores físicos, sino que tengan servidores en la nube, eso es también muy costoso mensualmente. Cambios en los requisitos, moderada, pero es serio. Rendimiento de la base de datos, probabilidad moderada, efecto serio. Tiempo de desarrollo subestimado, probabilidad alto, efecto serio. Herramientas CASE no se pueden integrar, es alto, y el efecto tolerable. Pasamos a la parte de planificación de riesgo. ¿Qué pasa con el riesgo de problemas financieros en la organización? ¿Cuál sería la estrategia de ataque? ¿Cuál sería el posible plan de contingencia? Preparar un documento breve para el gestor principal que muestre que el proyecto hace contribuciones muy importantes a los objetivos del negocio. Problemas de selección de personal. Alertar al cliente de las dificultades potenciales y las posibilidades de retraso. Previsión de cursos de formación. Incluso ustedes me están hablando a mí de que hubo un participante que apareció, pero no aportó mucho. Eso es un riesgo inminente. Cambios de los requisitos o en los requisitos funcionales o no funcionales. Investigar la información para valorar el impacto
del cambio en los requisitos prototipados, revisión con el cliente. Rendimiento de la base de datos, investigar la posibilidad de comprar una base de datos de rendimiento más alto. Tiempo de desarrollo subestimado, investigar los componentes comprados y la utilización de un generador de programas. Monitorización de riesgo o supervisión de riesgo. Tipo de riesgo en cuanto a tecnología. Entregas retrasadas del hardware o del soporte de software. En cuanto al recurso humano, personal con moral baja, malas relaciones entre miembros del equipo. Organizacional, cotilleos en la organización, pasividad en el gestor principal. Herramientas, quejas sobre herramientas case, peticiones de estaciones de trabajo más potentes. En cuanto a los requisitos, peticiones de cambio en muchos requisitos, quejas del cliente, o a lo mejor en la mitad del proyecto, cuando ya están desarrollándolo, desean cambiar los requisitos iniciales. Estimación, fracaso en el cumplimiento de la agenda acordada o en el calendario del proyecto. Puntos claves. Una buena gestión de proyectos es esencial para el éxito del proyecto. La naturaleza intangible del software causa problemas en la gestión de proyectos. Los gestores se encargan de varias tareas, pero las más significativas son planificadas, estimación y confección de agenda. La planificación y estimación son procesos iterativos y continuados durante todo el desarrollo del proyecto. Aquí tenemos un ejemplo. Una entidad financiera desea reducir a la mitad su tiempo de trámite de las solicitudes de préstamo personal, para lo cual se ha encargado al departamento de sistemas. Si aquí se puede observar, tenemos la identificación, las etapas, ¿sí?, o las actividades del modelo, el responsable, la sección o departamento y la duración de cada una de las actividades. Por ejemplo, el estudio de viabilidad se encarga el jefe de proyecto. El departamento de sistema tiene una duración de 7 días, porque incluso ese estudio de viabilidad tienen que desarrollar cada una de las etapas, buscar los soportes y luego llevar a aprobado, ¿sí? A ser aprobado o rechazado. Es casi como levantar un proyecto de trabajo de investigación. Una vez que ya sea aprobado, ustedes pasan ya a la tesis. El presupuesto de software, analista, lo hace el departamento 2 días. El presupuesto de hardware, técnico, sistema. La aprobación, responsables. Digamos que son los clientes, porque estamos como viendo que sea un departamento de sistemas que le trabaja a un cliente externo. Análisis, se dedica al analista, desarrollador, viene siendo el programador. 25 días. Compra de hardware, fíjense, el departamento de compras, 35 días, todo lo que tarda. Instalación, 9 días. Las pruebas del proyecto, 5 días. Puesta en marcha, 10 días. Aquí ustedes pueden ver
Otro ejemplo de la calendarización, diagrama de Gantt. Fíjense como aquí no tienen cada una de las actividades, no les colocaron el responsable, pero ustedes lo van a colocar. Le colocaron el resumen de la duración de los días y el nombre de las tareas. Con esto terminamos esta unidad, chicos. ¿Preguntas? Profe, aprovechando que ya terminó y bueno, que tiene que ver relación con la entregable 1 y con la entregable 2, hipotéticamente que hay errores en alguna parte que se hizo en el entregable 1 para el entregable 2 se remodifica y se entrega junto con el entregable 2. ¿Quién me habla? Gregorio otra vez. Sí. Ajá, no hay problema que seas tú el único que hable. Si a esta etapa te diste cuenta que hay errores o que puedes mejorar el primero porque ya estás avanzando en el proyecto, tú te devuelves y lo haces, porque yo me doy cuenta, porque allí colocan la fecha cuando lo modificaste, porque eso va a pasar, mi vida. Cuando tengamos 2 semanas más, tú te vas a volver a la primera etapa y vas a volver a ajustar. En las actividades tú lo vas a hacer cuasi a ciegas, porque estás adentrado en el proyecto como un 30%. Todavía no estás como en la candela del desarrollo. Entonces, es posible que después te devuelvas y vuelvas a ajustar. No pasa nada por eso, es el deber ser. Así se trabaja. ¿Qué pasa en las empresas privadas? El jefe de proyecto se lo comunica a su superior, porque sí pasa. A la hora de integrar todas las piezas de software o de la integración, pueden que se consigan con algunos inconvenientes y tengan que comunicarlo. Por ejemplo, a veces la diseñadora de la interfaz se lo pasa al que desarrolla el front. Y el que desarrolla el front le dice, no, esto no puede ir aquí, por esto, por esto, por esto. Ajustar las medidas, no cambio de diseño, las medidas. Ajá. Entonces, a lo mejor te devuelves y la diseñadora dice, sí, ok, pero déjame ver porque tengo ya otro proyecto montado. Te lo entrego en 2 días. Entonces, ya sabes que eso influye. ¿Sí? Entonces, a lo mejor en esos 2 días cambian algunas cosas o el del front se pone a hacer otra. Entonces, ya ahí hay un leve retraso. Son ejemplos. Las asignaciones del día de hoy son 1. Diagrama de Gantt. De forma colaborativa. 2. Hacer el desarrollo de los riesgos. 3. Desarrollo de riesgo. Entonces, ¿qué lleva ese desarrollo de riesgo? Lleva identificar los riesgos. Luego que los identifiquen, los van a analizar. Planeación y el monitoreo. Es decir, análisis de riesgo van a tomar esta tabla, pero para hacer esta tabla tienen primero que identificarlos. Jorge. Profe, tengo una pregunta en lo de monitorización. Eso sería como los pasos que puede llegar a encaminar a los riesgos, ¿verdad? Sí.
Gracias. Ok. Entonces, van a tomar esta tablita. No necesariamente les estoy diciendo que tienen que tener estos riesgos. No. Esto es un ejemplo. Ustedes van a listar, a lo mejor ustedes no tienen riesgo tecnológico o riesgo en las habilidades del manejo de los lenguajes o en las herramientas CASE, ¿sí? A lo mejor solo tienen en requisitos y en personal. O sea, lo que ustedes tengan. Esto es un ejemplo. Entonces colocan el tipo de riesgo. Pueden haber otros que no estén aquí. Ojo, no se vayan a cerrar. Pueden haber otros que no estén aquí. Por ejemplo, aquí no está el de la electricidad, que pudiera estar dentro del riesgo tecnológico, Harvard, por allí, pues, una estimación. ¿Cómo se puede reflejar ese posible riesgo en la práctica? La probabilidad de que suceda y el efecto que tendría si sucede. Análisis de riesgo, análisis de riesgo. Planificación para ese riesgo. ¿Cuál sería el plan de contingencia para solventar si sucede ese riesgo? O la estrategia. Y luego los identificadores potenciales.